Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, vuelvo con un video. Esta vez un tema un tanto controversial, la combinación de los alimentos. ¿Por qué controversial? Porque digamos que desde las posturas convencionales nutricionales no se contempla este tema de la combinación. Sí, desde otro enfoque. Se contempla la combinación, por ejemplo, que en el plato no puede faltar carbohidrato, proteína y grasa, aunque hoy por hoy ya la grasa la van quitando del plato. Pero, sin embargo, desde otros ángulos, de otras posturas, este tipo de combinaciones, o algún tipo de combinación que otra, ya no estaría siendo favorable para la digestión y después de ahí tenemos otras consecuencias, ¿no? Estas posturas son, por un lado, la trofología, que es la ciencia que estudia la combinación de los alimentos y bla bla bla. Pero en donde nos enfocaremos nosotros hoy es en la visión según del higienismo, de la combinación de los alimentos. El higienismo es una corriente que viene ya estudiando todo este asunto, en realidad estudia cómo optimizar el organismo y parte de eso es combinar bien los alimentos, por eso vamos a tocarlo también. Pero esta es una corriente que viene ya de hace 200 años, por eso hay mucha, por ahí, aunque tenga respaldo en la bioquímica también, y sea ciencia, por ende, tiene mucho respaldo empírico el higienismo. O sea, son cientos y cientos y cientos de miles de casos donde no hay mejor evidencia, ¿no?, que la prueba. Por eso también voy a incitar a ustedes, a todo el mundo, sí, a estar abiertos a esto, pero a hacer la propia experiencia. Antes que nada, igual que no se vaya a tomar esto como una verdad absoluta. Esto es simplemente una postura, la postura del higienismo. Pero como digo, lo mejor va a ser que cada uno experimente por sí mismo, pero teniendo en cuenta ciertas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos sentimos más o menos bastante bien dentro de todo, vamos a notar que al empezar a combinar mejor los alimentos, el organismo va a empezar a digerir mejor, entonces va a tener más rango energético para funciones depurativas, entonces puede ser que nos sintamos peor comiendo mejor, porque estamos depurando más. Entonces ahí a veces vienen las deducciones erróneas, ¿no? De repente sea tanto que estoy combinando mejor los alimentos como estoy comiendo mejor y me estoy sintiendo peor, entonces uno va a decir, entonces esto no es para mí, la fruta no es para mí, los vegetales no son para mí, o esto de la combinación de los alimentos es una mentira porque a mí no me está sirviendo. Entonces en esos casos, donde uno ya está bastante equilibrado o cree que está bastante equilibrado porque tiene la toxemia acumulada, tiene que darse un rango más de prueba, un rango mayor de prueba, porque tiene que pasar todo este proceso depurativo. En cambio la gente que ya viene muy desequilibrada, que fue como me pasó a mí, que tenía enfermedades de todo tipo, ahora iremos a ello, pero la gente que ya está teniendo patologías o se está sintiendo muy mal, va a evidenciar unos beneficios muy rápidos, en cuestión de días o semanas, al empezar a combinar bien los alimentos. Por eso es cuestión de prueba. En mi caso, de hecho fue lo que a mí me volcó a estudiar higienismo y nutrición y todo más, desde este enfoque, fue que gracias a seguir estas pautas higienistas, más otros complementos obviamente de una visión holística y alguna que otra cuestión, fue lo que a mí me llevó a poder curarme después de cierto plazo de esta práctica y depurativa de enfermedades que todavía la medicina convencional sigue considerando hasta crónicas, como artritis, fibromialgia, bueno, candidiasis y otras que, bueno, si quieren fijarse, tengo aquí mi testimonio en mi página, en mi canal de YouTube. Pueden verlo, hay un videito que cuento bien, ¿no?, cómo superé depresión, ansiedad, candidiasis, artritis y demás en este video. Pueden ver ahí junto, bueno, con otros si quieren después, pero aquí en este video explico bien todo, ¿no?, mi testimonio y mi camino de autocuración también, por así decirlo, y con este apoyo, ¿no?, a través de la alimentación, sobre todo de este enfoque higienista. Pero bueno, dicho esto, vuelvo a decir, esto no es ninguna verdad absoluta, es la postura del higienismo. Así que tómenlo con pinzas, hagan la propia prueba. Y otra cosa, no hay que ser dogmático con esto, ¿eh? No hay que pensar como que si no combino de esta forma que me están diciendo, me voy a morir o lo que sea. Si bien no hay que ser dogmático, tampoco hay que ser tan flexible. Hay que tratar de ajustarse lo más posible. Y un gran tip para esto es decir, por ejemplo, si quiero combinar un alimento que no es compatible con otro,
lo mejor que podemos hacer es combinarlo de esta forma, mucho de un alimento y muy poquito del otro que no compatibiliza. O al revés, ¿no? Viceversa, mucho de este otro y poquito del otro. Entonces traten de verlo, todo lo que voy a decir ahora en el video y explicarlo con unos cuadros, infografías que tengo ahí armados. Traten de verlo desde este enfoque. No dogmático, no verdad absoluta y hacer la propia experiencia. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a ello directamente. Voy a mostrar algunos cuadros que tengo acá en la compu. Vamos a ver. Ahí está. Bien, a ver si estamos bien. Bueno, van a ser dos cuadritos principales, ¿no? Dos infografías, esta y esta de acá, que es un poco más compleja, pero es mucho más detallada, digamos, porque desglosamos más los alimentos. Pero esta anterior es mucho más práctica, más resumida, más entendible. Vamos a empezar por esta, después vamos a explicar la otra. Bien, a ver. ¿Qué hay que saber de la combinación de alimentos? Primero, bueno, el criterio. ¿Bajo qué criterio estaríamos determinando qué combina y qué no combina, no? El criterio es básicamente que cada tipo de alimento va a requerir de, por un lado, tiempos diferentes de digestión y por otro lado, va a tener diferentes reacciones químicas y van a requerir de diferentes medios en donde actúen diferentes enzimas que van a ser las encargadas de optimizar esta digestión, ¿no? Hay por ejemplo, hay mucha controversia o los que defienden el combinar los alimentos así indiscriminadamente, lo hacen desde la postura desde que, por ejemplo, tenemos también las mismas enzimas o similares en el páncreas o a través de jugos pancreáticos, a nivel intestinal también y a nivel hepático también el organismo ayuda a resolver todas estas cuestiones de digestión. Por eso es como que por ahí muchos médicos dicen, bueno, no importa, uno tiene que comer de todo, hasta nutriólogos, ¿no? Lo importante es mezclar y aportar todos los nutrientes importantes, no importa cómo los mezcles. Total, el organismo después se va a encargar no de digerir a nivel ya pancreático, intestinal, duodenal, hepático, pero no es tan así, digamos. O sea, por un lado, sí es cierto, el organismo tiene recursos en esos niveles para contrarrestar ciertas carencias enzimáticas o de un medio estomacal que no ha sido el propicio o el ideal para la digestión. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de darle a la digestión justamente respetar el medio propicio para que actúen mejor las enzimas o enzimas que no se inhiban y que después tenga que el organismo estar recurriendo a un proceso que en realidad más que un proceso digestivo es un proceso de recurso de autorregulación. No sé si me explico. Entonces, esa es la clave que nos dice la trofología y el higienismo, ¿no? Nos está ahorrando un paso, nos está ahorrando, digamos, demanda energética, demanda digestiva. Esperamos que pase esta carrocita que hace musiquita por acá. Bueno, creo que se escucha igual. El fin es ese, ¿no? El del ahorro energético y enzimático y demás para optimizar la digestión, a su vez que estamos evitando fermentaciones y otro tipo de reacciones químicas en ciertas combinaciones que ya por más que el organismo pues tenga tal o cual recurso enzimático no va a poder resolver de la misma manera. Entonces ya estamos como prácticamente envenenándonos, ¿no? Obviamente no a un nivel de ingerir un veneno, pero bueno, según algunos higienistas ya es algo sí bastante relevante y grave, ¿no? En mi caso, yo no voy tan lejos, pero hay que contemplar todas las posturas. Bueno, en fin, entonces para ver qué combina con qué cosa, necesitamos obviamente clasificar los alimentos de alguna manera. ¿Cómo los vamos a clasificar? Bien, lo vamos a clasificar por los macronutrientes sería, ¿no? ¿Qué son los macronutrientes? Bueno, expliquemos. Miren, los alimentos contienen micronutrientes, que serían por ejemplo las vitaminas, los minerales, y los macronutrientes, que serían los nutrientes que nos aportan ya calorías, que son por ejemplo carbohidratos, grasas y proteínas. Ahora bien, también sabemos que cada alimento
que esto es algo en lo que se apoyan también los que no están de acuerdo con la combinación de alimentos, ¿no? Cada alimento, es cierto, cualquier alimento que agarremos prácticamente tiene cierto porcentaje de los 3 macronutrientes, ¿no? Por ejemplo, agarro una palta acá, un aguacate, y va a tener, además de grasas, va a tener proteínas y también va a tener cierto porcentaje mínimo de carbohidratos. Agarro un coco y va a pasar lo mismo, agarro un plátano y también voy a encontrar que tiene grasa y proteína. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo se clasifican? Bueno, lo más lógico sería clasificar en grupos según el macronutriente principal, el principio activo, ¿no? Por ejemplo, el aguacate es claramente mucho más grasa que otros, entonces lo metemos en grasa. Pero ojo, esto es a primera vista. Por ejemplo, acá también un pan tiene más carbohidrato que otra cosa, lo metemos en carbohidrato. Sin embargo, la clasificación de los alimentos para la combinación de los alimentos no está dada exactamente por el macronutriente principal, sino por el macronutriente más relevante en la combinación de los alimentos. Porque aquí, por ejemplo, encontramos en proteínas, nos vamos a encontrar con semillas, por ejemplo, o con frutos secos, que son claramente la mayoría más altos en grasas que proteínas. Sin embargo, como tiene una cantidad relevante de proteínas, ya al combinarlo con otros alimentos, esa cantidad de proteínas va a ser más relevante que la cantidad de grasas en una cuestión de inhibir o favorecer o desfavorecer cierta reacción enzimática para la digestión. Entonces, desde el higienismo al menos, se clasifican ciertos alimentos según su macronutriente relevante. No quiere decir que tengan más de este alimento, de este macronutriente, dicho alimento, ¿ok? Y pueden tener bastante de varios macronutrientes. El queso tiene bastante grasa y bastante proteína, ¿no? Así como las semillas que tienen bastante proteína y bastante grasa. Y antes que me olvide, el tema, bueno, como decía, ¿no? De que muchos médicos se respaldan en la cuestión de que y nutricionistas, ¿no? Si ya un alimento, cualquiera que agarremos, prácticamente tiene los 3 macronutrientes, ¿qué sentido tiene estar dividiendo en macronutrientes para después hacer esta supuesta correcta combinación? O sea, ¿cuál sería, ¿no? el criterio? Bueno, o sea, por un lado, desde los escritos de Bert Shelton, el higienista, sabemos que cuando un alimento tiene un principio activo mucho más que otros 2 macronutrientes, se va a digerir mucho mejor que un alimento que sea más proporcionado en dichos macronutrientes. Por ejemplo, tenemos el caso de las legumbres, tenemos muy altas en carbohidratos y bastante altas en proteínas, y por eso no es un alimento que se digiera muy bien. Ya de por sí no es un alimento óptimo para el humano. O sea, bueno, lo mismo pasa con otros alimentos. Ahora bien, al margen de eso, se ha visto también a nivel ya de experiencia empírica y con cierto respaldo en ciertos aspectos en la bioquímica, de que cuando un alimento solo, cualquiera que agarremos, viene en tal o cual porcentaje de macronutrientes, no importa el porcentaje, podemos decir 80% o 70% carbohidrato, no sé, 20% grasa y 10% proteína, lo que sea, no va a ser lo mismo en un solo paquete esos porcentajes que comer por separado 20% grasa, 10% proteína, 70% carbohidrato. No va a ser lo mismo por un lado en sí, por no venir en un mismo paquete, más que nada por toda la cuestión de los micronutrientes, porque el alimento y la alimentación en general no depende solo de los macronutrientes. Ahí está la cuestión. Depende de todo lo que traiga ese alimento, la vitamina, los minerales, los fitonutrientes, las enzimas y toda la cuestión de cada alimento, que incluso difieren entre sí en un mismo grupo. O sea, es un mismo grupo, no podríamos combinar tampoco en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, proteínas y grasas. Entonces ya la digestión va a ser bastante diferente y ese sería el criterio de por qué sí tendría sentido la combinación de los alimentos. En fin, partiendo desde aquí, ahora bien, podemos así a simple vista también ver con qué combinan. Bueno, ya lo habrán visto mientras me escuchaban.
básicamente buenas combinaciones van a ser siempre con las verduras. Las verduras le puse no feculentas porque estarían fuera las que ya son más feculentas, por ejemplo, zanahoria, betabel, ¿no? Remolacha, las calabazas, aunque igual combinan bastante parecido, pero para hacerlo más práctico puse no feculenta, entonces todas las verduras van a combinar bien con carbohidratos, van a combinar bien con grasas, ¿no? Las grasas con las verduras, las proteínas con las verduras, pero aquí abajo, si me doy cuenta que tengo esto en la pantalla, no, ahí está, muy bien, voy para abajo, puse aquí abajo las frutas. Las frutas, en realidad, ya que estamos, aclaramos bien, son carbohidratos simples. Los separé por esa misma razón, ¿no? Porque separé los complejos, carbohidratos complejos, no sé si se ve bien, ahí, carbohidratos complejos, lo que pasa es que esto no me anda bien, ahí está, carbohidratos complejos de carbohidratos simples. Los separé porque justamente tienen una combinación diferente cuando son simples y complejos, bastante diferente, aunque dentro de cada grupito también hay ciertas mejores y peores combinaciones. Ahora bien, en las frutas también después vamos a encontrar que se van a dividir en frutas ácidas, frutas subácidas y frutas dulces. Para eso pueden ir también a un video que tengo o van a mi página, que en realidad creo que la tengo acá en esta carpeta. A ver, sí, de acá, creo que está acá, la combinación de las frutas. Acá lo tengo bien dividido, tengo un video hecho también, pero si no, esta infografía también, como las otras que estoy explicando ahora, las van a encontrar en mi página de Facebook. Ahí las pueden bajárselas, descargárselas, pegarse en la heladera, como les guste. Pero aquí en esta infografía van a encontrar bien la clasificación de las frutas y también detallado con qué combina cada fruta y demás. Pero acá un poquito lo vamos a tocar también. Volvemos. Entonces, por un lado tenemos las frutas y por el otro lado los otros tipos de carbohidratos. Lo que quería decir acá de las frutas es que solo combinan con verduras, o sea, mejor dicho, las frutas combinan solo con lechuga y apio como verduras. Podrían llegar a entrar ciertas espinacas, podría llegar a entrar alguna rúcula, más que nada cuanto más tierna la hoja va a ser mejor combinación, no va a interferir tanto. Pero según las leyes higienistas, más precisamente de nuestro principal maestro Shelton en este caso, nos indican más que nada que con lechuga y apio hacen perfecta combinación, no hay ningún problema. Ahora bien, acá va a haber otras combinaciones, ¿no? Aceptable, y acá un paso prohibido, que ahora vamos a eso, porque justamente quisiera empezar a explicar de por qué no se podría combinar algunas cosas antes de por qué sí se puede o por qué sí es aceptable. Creo que va a ser más entendible y más didáctico explicarlo desde ese ángulo, desde por qué no se puede antes de por qué sí se puede. Entonces, por ejemplo, si empezamos desde la proteína, podemos empezar de aquí porque ya creo que deben estar ansiosos por ver porque hay un tipito acá que se le prohíbe el paso. Ok, proteínas y carbohidratos. ¿Por qué no combinan? Esto debe desilusionar a muchos porque es la combinación más común de todas, ¿no? O sea, en todas las preparaciones prácticamente encontramos, no sé, en los sándwiches, en las hamburguesas, en las pastas con queso. Siempre va a haber una mezcla de carbohidrato con proteína. De hecho, a nivel desde posturas nutricionales convencionales, de hecho va a estar bien. O sea, es una combinación que está bien, que hasta es casi obligatoria. Te obligan en los platos poner de los dos macronutrientes, ¿no? Porque no nos puede faltar ninguno de los dos. De hecho, bueno, están desproporcionados bastante en proteínas porque nos hacen comer muchas proteínas. Pero al margen de eso, que es tema aparte, desde la postura higienista y trofológica no estaría para nada bien. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Dijimos que cada alimento, según su clasificación, va a tener o va a requerir para una mejor digestión, óptima digestión, ciertos ambientes diferentes, ciertas enzimas diferentes, un pH diferente estomacal, para que se den ciertas reacciones enzimáticas que hagan posible o optimicen esa digestión. En el caso de las proteínas vamos a encontrar que necesitamos
una cantidad específica de ácido clorhídrico a nivel estomacal, un pH bastante ácido. Y bueno, enzimas como la pepsina, ¿no? Que son las que actúan en la digestión de las proteínas. Sin embargo, en la digestión de los carbohidratos vamos a tener que se necesita un ambiente más alcalino. De hecho, la digestión de los carbohidratos empieza en la boca, en la saliva, con una enzima que se llama tialina, también se conoce como amilasa salival. Ahí ya empieza a actuar, digamos, en la saliva, a desdoblarse los azúcares más complejos en azúcares un tanto más simples. Entonces van al estómago, el estómago ya hace sus posteriores procesos y ya pasan al intestino, y en el intestino se terminan de digerir los carbohidratos. Ahora bien, si uno está mezclando con proteínas, se va a dar cuenta que primero, por ejemplo, ya la proteína en la boca está generando un ambiente o un pH, o está inhibiendo de cierta forma que se produzca, digamos, este alerta, ¿no? de que hay un carbohidrato en la boca y que se produzcan las enzimas que dijimos, ¿no? La enzima, la amilasa, la tialina. Entonces ya se está inhibiendo ahí, entonces ya a nivel de la boca no está buena digestión. Entonces pasa al estómago, y en el estómago también va a haber diferentes, o sea, va a haber una controversia, ¿no? Porque necesitamos por un lado un medio alcalino para digerir esto óptimamente y un medio ácido para digerir esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se van a digerir los dos de mala manera. Ya de hecho, mucha alcalinidad va a inhibir también jugos gástricos, entonces no se va a producir buena también cantidad de pepsina, ácido clorhídrico y demás, y viceversa lo mismo. Entonces ahí viene, digamos, la recomendación de no mezclar carbohidratos con proteínas. Obviamente, como dije antes, una vez que pasa esto, después el páncreas tiene que estar produciendo la amilasa para digerir los carbohidratos que no se digirieron bien en la boca ni en el estómago. Entonces, bueno, eso es justamente lo que queremos evitar. Y eso es la razón de por qué aquí el paso está prohibido, porque es una de las peores combinaciones, porque son muy diferentes, alimentos muy diferentes, y además, por lo general, se da la casualidad de que no solo es la cuestión enzimática, pH y demás, sino que los tiempos de digestión por la densidad de cada alimento van a ser bastante diferentes. Mucho más diferente una proteína así compleja que un carbohidrato que se digiere mucho más fácil. Bueno, dependiendo también cómo se lo vea, ¿no? Porque también depende mucho de la cocción y demás cuestiones que tienen que ver bastante. Hay muchos alimentos carbohidratos que son bastante difíciles de digerir. Ahora bien, partiendo desde aquí de la base de las proteínas, vamos a ver por qué no combinan la proteína con grasa, ¿no? Si vamos para el otro lado. La proteína con grasa es básicamente lo mismo en realidad. En realidad todo va a ser lo mismo, ¿no? Pero para explicarlo de alguna forma, la grasa, por ejemplo, inhibe también los jugos gástricos. Entonces va a estar inhibiendo también la acción de la pepsina, el ácido clorhídrico y demás. Entonces va a contrarrestar ese efecto. Ahora bien, ya tenemos las proteínas con los carbohidratos, las proteínas con las grasas no combinan. ¿Qué pasa las proteínas entre sí? Porque acá puse, ¿no? No combinan entre sí. ¿Esto por qué es? Esto es porque también diferentes tipos de proteína van a tener diferente cantidad y cuestión ahí de los jugos gástricos estomacales. O sea, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Para no irnos tanto a la teoría tan universitaria. Por ejemplo, se ha visto que la leche, por ejemplo, si uno toma leche, en la última hora de la digestión se vierten los jugos gástricos más ácidos, ¿no? En cambio, si uno come carne, ya de movida, uno cuando apenas estamos comiendo carne, ya se están vertiendo jugos gástricos ya más ácidos. O sea, son diferentes, ya hay diferentes pH en esa digestión. Y bueno, el huevo, por ejemplo, agarramos el huevo también, y se da que es diferente a la carne y diferente a la leche. Entonces, bueno, todo eso evidencia que distintos tipos de proteína van a necesitar diferentes procesos digestivos, por más que sean el mismo macronutriente principal. Bueno, ni hablar, ¿no?, de las proteínas de origen vegetal, ¿no?, como las semillas, las setas, las algas y germinados, que tienen un tiempo mucho más corto de digestión, aunque bueno, algunos, por ser más altos en grasas, también se demora un poquito más la digestión, porque de hecho, y esto me da pie para ir abajo,
en realidad lo puso así de aquí para aquí, pero es lo mismo, ¿no? Puse que las frutas con las proteínas combinarían aceptablemente, pero ¿qué frutas y qué proteínas? Eso es lo que hay que ver. Vamos a ampliar un poquito. Ahí está. No me deja subir. Ahí, bueno. Las frutas que combinarían con proteínas serían las frutas ácidas y solo en combinación con semillas, frutos secos y ligeramente con quesos. ¿Por qué se daría esto? Bueno, justamente porque también estos alimentos, además de ser de origen vegetal, sobre todo los primeros, tienen más cantidad de grasa, al igual que el queso. También es un alimento que está como fermentado, o sea, tienen como un proceso que ralentizan un poquito la cuestión digestiva y que no hace que necesiten tanto también tan medio tan ácido, tanto ácido clorhídrico que sería inhibido por las frutas mismas ácidas en combinación, por ejemplo, con carne, con huevo, con otro alimento. Sería mucho peor esa combinación, por eso cuando se trata de semillas o frutos secos o queso es bastante aceptable. Ojo que también es aceptable un poquito con las setas, con los hongos y con las algas en cierta medida también, pero no tanto ya con los germinados, porque los germinados serían la misma, combinarían igual, por más que esté germinado el grano o lo que sea, la legumbre, la semilla, combinaría igual que en su estado no germinado, según nuestras leyes higienistas. Distinto es igual, ya que estoy en los germinados, distinto es el germinado de alfalfa o por ejemplo el de brócoli, ya entraría acá, entraría en verduras. El germinado de alfalfa combinaría con todos. Aunque igual, entre paréntesis, desde posturas higienistas un poco más estrictas, se considera al germinado de alfalfa con ciertos tóxicos, pero ya a un nivel más extremo, ¿no? Extremo depende de cómo lo queramos ver. O sea, quien quiere optimizar su salud al máximo, obviamente va a tener en cuenta todo lo que pueda tener en cuenta. Perfecto. Y así es. Lo decimos por... Nunca está de más saberlo. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos proteínas. Con proteínas ya está. Con carbohidratos, con grasas. Las frutas. Las frutas nos vamos a dar cuenta que después, le dije antes, cuando vayan al otro infografía, pero acá digo en adelanto, ¿no? No combinar ácidas con dulces, no combinar melones y sandías con nada, y las subácidas sí combinarían con dulces o con ácidas, pero bueno, eso lo van a ver después en el otro videito. Vayamos para arriba, ¿no? Tenemos los carbohidratos. Ya sabemos que los carbohidratos no combinan con las proteínas, ya está explicado. Ahora bien, antes hay que aclarar una cosita de los carbohidratos. Antes de aclarar con estos macronutrientes, por las dudas lo aclaro. Porque, por ejemplo, los carbohidratos con los azúcares simples, sean tanto las frutas como ciertos tipos de sirope, miel y ese tipo de cosas, que son azúcares simples, no van a combinar también. Porque lo que se da ahí también es que obviamente van a tener tiempos diferentes de digestión, por ejemplo pan con miel, aunque el pan con miel es ahí justito aceptable porque no es tan relevante, pero en pan con una fruta, ya estaría aportando una fruta dulce, por ejemplo, está aportando carbohidratos simples que quedarían retenidos a nivel estomacal, esperando la digestión del pan, del carbohidrato más complejo, entonces se generarían fermentaciones. Por eso la recomendación de no mezclar pan con mermeladas y ese tipo de cosas, ¿no? Que también acostumbramos, ¿no? O sea, por eso es tremendo, ¿no? Que uno empieza a darse cuenta que de repente todas las cosas más comunes son las que peor están. Pero bueno, así estamos todos, ¿no? O sea, después nos preguntamos por qué estamos como estamos, por qué los hospitales están llenos, por qué pasa todo lo que pasa, ¿no? Por algo será. ¿Y por qué será? Bueno, acá hay bastantes claves que cada uno tendrá que sacar sus conclusiones, analizarlo, ponerlo en práctica, probarlo y ver qué pasa luego. Como dije antes, sin dogmatismo, no hay que irse al extremo. Si no quieren, el que quiera optimizar su salud la optimizará a fondo. Yo de hecho, yo mismo soy frutariano, no mezclo nada con nada, soy 100% casi mezcla total, correcta. Sin embargo, me doy mis permitidos también de tanto en tanto, con combinaciones que nada que ver, pero me refiero a que, bueno, yo porque así lo siento, y así la llevo bien y así me gusta. Pero se puede ser saludable sin ser
óptimamente el higienista perfecto en combinaciones, porque además la salud sabemos que no depende solo de la alimentación, sino de otros cuantos factores, como el descanso, el ejercicio, el sol y bueno, el ocio, la diversión y hacer lo que a uno realmente le llene el alma y no estar estresado, ¿no?, de la vida. Todas esas cosas llevan a la salud. Por eso, si bien la combinación de los alimentos es un factor muy importante para optimizar dicha salud, no hay que tomarlo como el único factor. Bueno, sin irme por las ramas, vamos a tratar de retomar. Estamos en carbohidratos, con qué no combinan, ¿no? Primeramente, antes de ver con qué sí combinan. Dijimos, bueno, con los azúcares simples no van a combinar, tampoco van a combinar con los ácidos, tanto de las frutas con otro tipo de ácidos, como por ejemplo los vinagres, ¿no? Porque por la misma razón, ¿no?, estos tipos de ácidos van a generar un pH ácido en la boca, o también van a inhibir de la misma manera la enzima de la saliva, ¿no?, la tialina, que ya habíamos mencionado, que es la que favorece la digestión de estos carbohidratos ya a nivel bucal, en la masticación. De ahí la importancia de masticar siempre también, no solo de combinar bien los alimentos. Bueno, ahora bien, las grasas, bueno, ya en realidad ya está explicado con qué no combinan, porque ya las tocamos desde varios ángulos. Sigamos desde aquí de los carbohidratos. Por ejemplo, vamos ahora sí aquí, ¿por qué es una combinación aceptable carbohidratos con grasas? Básicamente porque no se inhiben tanto, ¿no?, los procesos. La grasa no inhibe mucho la acción de la enzima requerida para los carbohidratos que ya mencionamos. Entonces se va a dar una mejor digestión, pero aquí aclaré también que preferentemente carbohidratos bajos en proteína, porque ya la proteína, a medida que va aumentando, se va volviendo más relevante y más interferente tanto en la digestión de los carbohidratos como la digestión de las grasas. Por eso, por ejemplo, va a ser mejor combinación un aguacate con una papa, que es más alta en carbohidrato y baja en proteína, que un aguacate con un arroz o con un pan. Sin embargo, aquí entre paréntesis también, un pan, por ejemplo, cuando el pan está dextrinado, podemos decir que es como tostado a fuego lento, ¿no?, que quede bien sequito, bien durito, favorece mucho la digestión de estas mismas proteínas que tienen, incluida el gluten. Entonces ya se hace más combinable. Entonces uno podría combinar un pan de esos bastante bien. Un pancito dextrinado con un aguacate estaría bastante lindo, ¿no? Bueno, vamos para abajo. Y aquí tenemos que las frutas combinación aceptable con las grasas. Solo frutas ácidas y ligeramente subácidas. O sea, no las frutas dulces, no plátanos, no dátiles, no higos, nada de eso con las grasas, porque sí va a haber interferencia en los azúcares con la digestión de las grasas. Va a pasar lo mismo, va a fermentar también, porque los azúcares van a estar esperando la digestión de las grasas. Sin embargo, los ácidos o los bajos azúcares de las frutas ácidas hacen que sea una combinación más aceptable con grasas, de la misma manera que las frutas ácidas lo hace con los alimentos que son un poquito altos en proteína. Bueno, dicho esto, creo que no me estoy olvidando de nada, aunque en algunas cosas sí, como por ejemplo esto, aclarar que las grasas no combinan entre sí, no hay que combinar las grasas entre sí, pero va a ser mucho mejor, va a haber más flexibilidad entre grasas combinadas entre sí que entre proteínas entre sí. Esto es lo más fatal. La proteína, la verdad que es lo más fatal de todo, es lo que más hay que regular, porque ya tanto combinarlas entre sí como combinarlas con todos los alimentos ya es mucho más complicado para la digestión, porque requieren procesos bastante diferentes. Se inhibe mucho contra otros alimentos. Entonces, los carbohidratos sí, por ejemplo, combinan pasable entre sí. Lo mismo otra vez. O sea, habría que tratar de combinar carbohidratos más parecidos. Por ejemplo, papa con boniato, camote, batata, como le digan en donde sea. Son alimentos que son mucho más parecidos, también con la zanahoria, con el betabel, remolacha. Pero ahora voy a eso porque hay una observación también. Pero un alimento que sea más parecido en porcentajes
de carbohidratos, proteicos y demás, macronutrientes, va a combinar mejor que una papa con un pan, o una papa con un arroz, que ya son un poquito más altos en proteínas o un poco más diferentes también. Decía, de la zanahoria y el betabel, lo que pasa con estos alimentos es que al cocinarlos generan gran parte de esos almidones que tienen, se transforman en azúcares simples. Sin embargo, no es tan relevante a la hora de combinar porque esos azúcares no son tan fermentables como cuando vienen en el paquete frutal. Entonces uno puede combinar tranquilamente, al menos a mi criterio y a criterio desde las posturas higienistas más convencionales, seguiría combinando como un almidón los carbohidratos estos, o sea, estos alimentos que generan bastantes azúcares simples. O sea, no generan azúcares simples a un nivel tan relevante de estar siendo tan quisquilloso en la combinación. Y además esto nos da otra ventaja, una gran ventaja, que es que al no ser tan fermentables los azúcares estos simples de las zanahorias, betabel, incluso las calabazas, nos dan más rango para combinarlos con proteínas. O sea, no sería una combinación tan mala como con otro carbohidrato. Es decir, podríamos comer un buen plato de verduras crudas con alguna proteína, la que querramos, sin combinar entre ellas, y acompañando con un plato de vegetales, ¿no? Obviamente tenemos un montón de estos vegetales también para hacer complementar el plato, pero entre esos vegetales podría haber algún betabel cocido, alguna zanahoria cocida, y ya el plato ya estaría siendo algo más diferente porque estaríamos hasta moderando las proteínas, que hay que moderarlas un poco, al menos desde esta postura, ¿no? Es una postura que, bueno, maneja el higienismo, pero no solo el higienismo hoy por hoy, sino ya, digamos, ya son muchos los profesionales que se van volcando hasta a la recomendación de comer bajo en proteínas, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, el estudio de China de Colin Campbell, el estudio más grande que se ha hecho sobre nutrición en relación con la salud y donde se toca mucho el tema de la proteína sobre todo, ahí él mismo recomienda una alimentación muy baja en proteína, ¿no? Alrededor de un 10% de las calorías totales. Entonces esa es la gran ventaja de los almidones, o vendrían a ser las verduras feculentas, ¿no? Que las vamos a ver después en este otro, ahí que las separé. Pero ahora vemos eso, ¿no? Bueno, esas son las ventajas o esas observaciones de esos alimentos. Bueno, dicho todo esto de la combinación, ahora sí creo que no tengo más nada. Si me olvido de algo, lo agregaré después. Voy aquí abajo, donde tengo, pero por alguna razón no me lo deja agrandar. A ver, ahí está. Puse la manzanita porque desde la postura de la trofología, que también estudia la combinación de los alimentos, la manzana se considera neutra. Algunos higienistas también la consideran, así como los trofólogos. Fruta neutra, ¿qué quiere decir? Que va a combinar con todos los alimentos, excepto, en este caso, se da una vez más, que con los alimentos altos en proteína, pero sobre todo alimentos de origen animal, no va a combinar bien, no combinan muy bien. Excepto, igualmente, como dijimos acá, con quesos. O sea, una manzana, al ser también una fruta, va a combinar ligeramente, aceptablemente con queso, pero con ningún otro alimento de origen animal va a ser buena combinación en absoluto. Entonces aquí está a criterio de cada uno considerar la manzana neutra o considerarla dentro del grupo de las frutas, entonces no limitar, o sea, sí limitarse en ciertas combinaciones. A mi criterio personal, la considero, soy de los higienistas que consideran a la manzana fruta neutra, porque no he tenido mala experiencia ni en mí, ni en la gente que me ha tocado asesorar y compartir y seguir y cuestiones de este tipo. Entonces sí, la recomiendo. De hecho, para mí la manzana es como el gran aliado, el gran aliado en la transición alimenticia para las ansiedades, ¿no? Porque al ser fruta neutra, la podemos comer hasta de postre. Sin embargo, no podemos comer frutas de postre, porque no van a combinar. O sea, nos comemos un pancito con un aguacate y después no podemos comer fruta. Entonces, sin embargo, sí podemos comer manzana. Entonces, ahí está la cuestión. Si comemos un pan con aguacate, tenemos que esperar 3 horas para comer una fruta. Eso sería la regla
Ideal que la van a ver quien no la vio en el video donde explico todo esto acá, que aquí aclaro no comer fruta de postre y explico por qué allí. Vayan directamente a ese video. Dicho esto de la fruta, lo único que me queda por decir en esta infografía, no se ilusionen que me van a seguir escuchando, bueno, si tienen ganas, si no ya la mayoría creo que ni habrá llegado hasta acá en el video, pero no importa, seguimos por el bien de la humanidad. Evita líquidos en tus comidas y comienza siempre por una ensalada cruda. Estos son dos hábitos adicionales que me pareció propicio incluirlos aquí, porque los líquidos mismos van a estar inhibiendo jugos gástricos necesarios para la digestión de tal o cual alimento. O sea, cuando uno este hábito de tomar con las comidas va a estar minimizando la capacidad digestiva. Pasa que tomamos muchos líquidos, ¿pero por qué? Tomamos mucho líquido primero porque justamente estamos combinando tan mal los alimentos que estamos generando fermentaciones ácidas a nivel estomacal que nos dan como un fuego que necesitamos tomar un líquido ya para contrarrestar esa acidez y esas fermentaciones. Cuando uno empieza en su estilo de vida a combinar bien los alimentos, se va a dar cuenta que no va a tener tanta sed en las comidas, además va a estar alcalinizando más su cuerpo, gracias a que también al otro tip que es empieza por una ensalada cruda. Esto va a minimizar las malas digestiones, va a minimizar la acidez, va a alcalinizar el organismo, empezar por una ensalada y a su vez va a reducir la leucocitosis. Leucocitosis es un proceso, es una condición patológica, por así decirlo, que se da, por ejemplo, cuando tenemos algún virus, alguna enfermedad, algo que nos suben los glóbulos blancos, y un reconocido, el Kouchakov, médico ruso, ha hecho una experimentación en gran cantidad de personas, grandísima cantidad de personas, y ha visto que cuando uno empieza comiendo el alimento cocido, se genera esta misma patología que conocemos como leucocitosis. Esto es una reacción de defensa del organismo, es una clara reacción de defensa del organismo de que algo no está bien, es una alerta, por eso se da en caso de virus, de ciertas otras patologías también. Entonces, si comiendo alimentos cocidos pasa lo mismo, es un claro indicio también de que somos un animal común y corriente como cualquier otro animal en la faz de la tierra que nació para comer alimentos de la naturaleza. Que nosotros podamos tolerar los cocidos no quiere decir que sea nuestro alimento o forma óptima de comerlos. Por eso no habría mejor dieta para el humano que una dieta 100% cruda. Por eso cuanto más crudo comamos mejor. O sea, podemos ser totalmente saludables comiendo cocido, comiendo cualquier alimento, porque depende de un rango, del rango que le demos al organismo para autorregularse. Podemos hasta fumar en baja cantidad y tener un contexto en equilibrio bastante bueno en la alimentación, bueno en hábitos, bueno en todo, y podemos vivir 120 años. Eso no quita que el fumar sea malo. No sé si me explico, pero bueno. Dicho esto, esa recomendación, acá si me faltó algo, y puse aquí abajo, cada vez más médicos e higienistas recomiendan eliminar o reducir los productos de origen animal. Aquí obviamente va a haber muchísima gente que no va a estar de acuerdo, pero ya cada vez son más las evidencias de que estos tipos de alimentos se generan todo tipo de desecho tóxico metabólico, una digestión pesada, tantas cosas que hay que de ahí detrás, ya sin ir más lejos, o sea, los animales carnívoros tienen uricasa para neutralizar el ácido úrico que se forma al comer estos alimentos y nosotros no disponemos de esa enzima. Así que ya es otro indicio de que no nacimos para comer estos alimentos. Podemos comerlos, podemos tolerarlos, podemos vivir 120 años comiéndolo, pero quien quiera optimizar su digestión y no tenga un buen contexto en general, en equilibrio en su vida, ya tendría que ir pensando en ir reduciendo estos alimentos por salud. Ya sin siquiera tocar el tema de ética, porque si está bien o si está mal comer alimentos de origen animal, por los animalitos y lo que fuese, obviamente para mí, bueno, yo a mi nivel ya a esta altura obviamente lo pienso así. Digo obviamente porque me conoce, no porque tenga la verdad absoluta, pero bueno, quiero decir que no los incluyo por esa razón también, por una razón ética desde mi postura. Lo que no quiere decir que
otro tenga que aceptar la misma postura. Pero sí es una obligación para mí moral desde mi profesión, ¿no? O mi oficio de inculcar desde la alimentación a la salud, mencionar estas cuestiones, estas relevancias, estas relaciones que hay entre estos alimentos con la salud, que cada vez son más evidentes y cada vez hay más evidencias, valga la redundancia. Ni hablar de todo el daño que estos alimentos causan ya en su producción a nivel ecológico en el planeta. Pero también es válido aclarar, para tocar todas las posturas, que muy distinto sería quien estuviese en el campo comiendo estos alimentos de origen animal orgánico, vacas alimentadas con pasto, ¿no? La calidad de los alimentos sería muy, pero muy diferente, y consecuentemente muy diferente la reacción a nivel del organismo, el impacto a nivel del organismo en la salud. Porque estos alimentos de la industria ganadera convencional traen muchas complicaciones adicionales, ¿no? Como a los antibióticos, las hormonas, los pesticidas, todo el estrés de estos animales en esas condiciones aberrantes en que esta industria nos lo provee, generan cierta química en los mismos animalitos, que después es la que terminamos nosotros comiendo, junto con todas las... Bueno, estos animales también enferman y toda la cuestión, y por más que a simple vista no lo estén, van a aportar cierta, no sé, cantidad de patógenos, parásitos, pus y otro tipo de cosas que, bueno, realmente a la gente no le gusta escucharlo, pero en mayor o menor medida van a aportar. Y también los procesos post ganadería, ¿no? Que son los nitratos, los nitritos, todas estas cosas que le ponen para darle un aspecto más fresco a estos alimentos, y conservarlos más también. Entonces son muchas cosas a tener en cuenta, que mi obligación es aclararlo ahí, para quien resuene, para quien le guste, para quien quiera investigar por su cuenta y seguir adelante, y si no, al menos si lo sigue consumiendo, por lo menos ir respetando la combinación de los alimentos. Bueno, terminado esta infografía, no se me cansen que esto sigue, vamos a esta y vamos a ver qué nos trae esto. Y bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es la correcta combinación de los alimentos, tabla de trofología adaptada según el higienismo. Esto es una tabla muy común, vamos a agrandarla, que anda dando vueltas por ahí, pero desde la trofología. Yo lo que hice fue agarrarla con prácticamente los mismos ítems, agregué algunos, quité otros, agrupé de distinta forma y la corregí un poquito, ¿no? ¿Cómo se explica esta tabla? Bueno, dijimos, esta es un poquito más detallada porque ya va a haber, no sé, diferentes proteínas, diferentes carbohidratos, está todo como separado, está todo desglosado, digamos. Entonces, cada grupito de alimento, que va a estar acá abajo, aquí los puse, ¿no? Explico cuáles son. Por ejemplo, frutas ácidas son cítricos, kiwi, piña, fresa, granada, frutas subácidas, tal cual. Ahí pueden verlos. Esto les vuelvo a repetir, va a estar en mi página de Facebook. Búsquenme por ahí, Leonardo Otero, y van a tener por separado cada una de estas infografías. Para entender esto, ¿cómo se entiende? Bueno, tenemos de la A a la U en la columna vertical y lo mismo en la columna horizontal, son los mismos alimentos. El A es frutas ácidas, entonces en esta columna, esta va a ser la columna vertical de frutas ácidas, al igual que esta columna horizontal de frutas ácidas. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si las frutas ácidas combinan con cereales, lo tengo en O, entonces me voy de frutas ácidas hasta la O y digo, ups, no combina. ¿Por qué no combina? Porque está en rojo. ¿Qué es el rojo? Combinación mala. La amarilla es combinación aceptable y la verde es combinación buena. Entonces vemos aquí que las frutas ácidas combinan buena combinación con las mismas frutas ácidas, buena combinación con B, que son frutas subácidas, mala combinación con C, que son frutas dulces, buena combinación con D,
que son frutas neutras, irregular, ¿no? Para darse una idea, oleaginosos y así sucesivamente. Ahora bien, dicho esto, espero que se haya entendido. Aquí he marcado algunos, por aquí, no sé si se ve muy bien en la pantalla, pero bueno, he marcado algunas cositas que son algunas observaciones solo de rompebola, hablando mal y pronto, de quisquilloso nada más, es para no dejar prácticamente cabos sueltos, para que tengan, bueno, información completa por tal y cual duda. Bueno, he marcado aquí en la columna K, tengo un 1 y aquí abajo que corresponden a frutas ácidas y frutas subácidas. ¿Qué quiero decir con esto? K es verduras feculentas. Entonces, ¿qué pasaría en relación con las frutas ácidas y subácidas? Las verduras feculentas. Lo que estaría pasando es que algunos higienistas consideran que es una combinación bastante aceptable. Podría estar en amarillo esto, según ciertos criterios. Más que nada, o mejor dicho, más que nada no. En realidad, cuando están estas verduras feculentas en estado crudo y rallado. Pues ya en estado cocido, como dijimos antes, tienen más carbohidratos simples, más azúcares y no van a ser buena combinación con fruta ácida y subácida, ¿no? Por sus ácidos. De la misma manera que las frutas ácidas no combinan con las frutas dulces. Lo vemos aquí en rojo. Bien, vamos al 2. El 2 tenemos en el casillero de la S, que si nos fijamos es de los lácteos. Tenemos que las frutas ácidas y las frutas subácidas combinan regularmente, como dijimos en la otra infografía, aceptablemente con los lácteos. Ahora bien, lo que yo quería aclarar aquí es que desde la trofología esta es una combinación totalmente aberrante, prohibida. De hecho, están prohibidos los lácteos desde la trofología, prácticamente. Pero quería aclarar eso, que desde el higienismo sí es aceptable, desde la trofología no es aceptable para nada. Vamos al 3. ¿Qué tenemos en el 3? En el 3 tenemos que en la columna de las frutas ácidas tenemos con E, que es oleaginosos, aquí lo vemos, y con F, que es frutos secos y semillas. Esto es una combinación claramente aceptable, como vimos en la otra trofología, en la otra infografía, vimos que es combinación aceptable, pero con una observación particular, que es que cuando estas frutas, depende la cosecha, depende la maduración, están muy archidulces, que igual, ojo con esto, porque tienen que estar correctamente maduras. Tienen que estar dulzonas de por sí las frutas ácidas y subácidas, pero no tienen que ser tan fermentadas, por así decirlo. Cuando ya están en una condición fermentada, cuando ya son muy dulces de por sí, aunque estén correctamente maduras desde ciertos tipos de cosechas, esas son las que habría que evitar con los oleaginosos y las frutas, porque ya tienen más azúcares. No sé si me explico. Es una recomendación quisquillosa. O sea, yo no le doy tanta importancia a eso. Pero es para optimizar al máximo todo esto, ¿no? 4, lo vemos aquí. El 4 lo tenemos en frutas neutras y lo tenemos en los quesos, ¿no? Lo que habíamos dicho de la fruta neutra es que era la manzana la fruta neutra. Y lo que pasa aquí es que también desde un enfoque trofológico sí va a combinar, porque combina con todo, pero bueno, menos con productos de origen animal. Pero desde un enfoque higienista es aceptable la manzana con queso, ¿no? Con lácteos. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Vamos al 5. El 5 lo tenemos, si alguien lo ve que me avise, creo que es este. Este es un 5, a ver, sepan disculpar los tiempos en vivo y en directo en la televisión. Creo que es un 5, ahí está. Bueno, en el 5, entonces, aquí está el 5, en realidad este sería el correcto, no este de abajo, porque si ven se va a repetir obviamente, porque cada columna que va en
horizontal también va en vertical, entonces obviamente este 3 de acá van a ser lo mismo que estos 3 de acá. Yo recién me fui a este, volvamos al que iba acá para que se entienda mejor. Entonces, esta fila corresponde a los oleaginosos y hay marcado aquí observación en N y O. ¿Qué pasa en N y O? En N y O tenemos algas y cereales. ¿Y qué pasa con esta relación? Lo que pasa es que es lo siguiente: ciertos alimentos oleaginosos no van a combinar bien con ciertas algas. De hecho, no es buena combinación. Mejor dicho, podríamos decir que ciertos oleaginosos van a combinar aceptablemente con ciertas algas y ciertos cereales por el hecho de que no tengan gran cantidad de proteína. Por ejemplo, un arroz, bueno, tiene su proteína, pero es bastante baja. Entonces podría llegar a combinar con una baja cantidad de grasas. Sería como un casi amarillo, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y con algas, los oleaginosos con algas, no es buena combinación con las algas altísimas, diría yo, en proteína, que no recomiendo en absoluto, como espirulina y clorela. Tan puestas de moda también, que los batidos, que esto, que el otro, para gimnasio, para lo que sea. Ya de por sí yo no las recomiendo ni solas. Menos van a combinar con oleaginosos porque son muy altas en proteínas. Entonces habíamos visto que grasas con proteínas no es buena combinación. Ok, ese era el punto 5 de ahí. Ahora sí, vayamos al punto 6, que lo tenemos aquí aisladito. Tenemos que corresponde a la columna de las ajo y cebollas, y en el R, y el R es huevo. Lo que pasa aquí es, esto la verdad no tengo evidencia ahora actual. Había encontrado en su momento ciertas cuestiones que no pude constatar bien, como me gusta a mí, bien rigurosamente, y contrastar con ciertos otros estudios o lo que sea. Pero esta recomendación viene a raíz de un médico naturista al que fui hace unos cuantos años atrás, 10 por lo menos, un poco menos, que me había dicho que mezclar cebollas con huevo generaba un cierto compuesto, que vaya a saber cuál era ahora, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, cierto compuesto químico para nada favorable. No pude encontrar ahora rápidamente, de hecho me olvidé, quería buscar algo antes de hacer este video para tenerlo un poco más, mencionarlo un poquito más para que hagan su propia investigación. Yo no lo pude constatar bien, pero lo menciono por las dudas, para quien quiera. No sería buena la combinación desde ese enfoque, criterio, de la cebolla con el huevo. Habría que buscar más info. Sigamos. 7. Tenemos las féculas, los tubérculos. Estos serían, vamos acá, tenemos papa, batata o camote, boniato, como le digan, mandioca, yuca, ¿no? Todos los que son altos en almidón, básicamente, y bajos en proteína. Entonces lo tenemos en la misma columna, ¿no? L con L. Esto quiere decir que combinan regularmente, ¿no? Pero habría que tener cierta consideración en ciertos casos. Cuando tenemos, por ejemplo, enfermedades como... Bueno, de hecho, en realidad cuando tenemos candidiasis, cuando tenemos celiaquía y ese tipo de patologías, directamente no es recomendable los carbohidratos complejos. Pero sí va a ser mucho más aceptable este tipo de carbohidratos complejos que cereales. Ni hablar, obviamente, del prohibido gluten de los alimentos con gluten. Pero lo que quería mencionar acá era al menos un recordatorio de ello, ¿no? De que en ciertas patologías, pero no solo en patologías, sino en delicadeza más a nivel intestinal, habría que mezclarlos y moderarlos también estos mismos, los carbohidratos. Básicamente eso. Los mismos, junto con el O, que son los cereales, si bien están en combinación mala, también lo puse como que, bueno, cuando son, o sea, se podría llegar a aceptar una combinación, pero no es lo más recomendable, ¿no? O sea, podría llegar a ser combinación amarilla esta, de ciertos féculas con, por ejemplo, arroz, ¿no? Unos cereales. Ya con pan
cambia un poquito, aunque también podría llegar a ser aceptable. Pero quería mencionarlo, tenerlo también en consideración. El 9, ¿qué pasa con el 9? Tenemos las algas con el N, que son las mismas algas. Lo que pasaría acá es que las algas entre sí podrían mezclarse, pero las bajas en proteínas. Por ejemplo, un wakame con kombu, con nori, pero no con espirulina y con clorela, que son altas en proteínas. Esa sería la única observación. O sea, algas entre sí podrían llegar a ser aceptables, pero no con las altas en proteínas. Por eso también lo puse en rojo por las dudas. 10. ¿Dónde está el 10? Aquí, legumbres. Las legumbres con N, que las legumbres son algas. No es buena combinación las legumbres con las algas, porque las legumbres son altas en proteína, las algas tienen bastante proteína, pero se da una curiosidad que me gustaba la idea de aclararla, que por ejemplo, poniéndole algas, por ejemplo las kombu, ¿no?, en el agua de cocción de las legumbres, estas algas contienen ácido glutámico, que lo que va a hacer es que va a favorecer mucho la cocción y la disolución de las fibras de las legumbres. Entonces va a acelerar la cocción y va a mejorar la digestión también a su vez. Entonces es un buen tip. Simplemente lo marqué por ese tip. Pero no son buena combinación para comerla. O sea, obviamente en baja cantidad, y el alga en el agua no va a hacer nada en absoluto, como para evitarlo por estas reglas estrictas de combinación, ¿no? Muy bien. Ahora el 11, está aquí al ladito, son las legumbres con O, que son los cereales. No es buena combinación, sin embargo, lo aclaré aquí, lo quería marcar porque desde la trofología, que es desde la tabla, desde donde adapté esto según el higienismo, sí lo van a ver como combinación aceptable. No tengo estudio hasta ese nivel de la trofología para determinar por qué lo consideran aceptable, pero algunos rumores nada, pero se dice que es más que nada por la cuestión del mito de la proteína completa, ¿no? Que por ejemplo ciertos aminoácidos de los cereales más la suma de los aminoácidos de las legumbres forman la suma completa de los aminoácidos que nos daría, por ejemplo, la carne. Un mito que ya pasó, pero a la historia en los años 70 y que no entiendo cómo pueda seguir todavía hoy en día, décadas más posteriores, todavía se sigue diciendo lo mismo, ¿no? Porque ya es más que sabido que no hace falta comer esos dos alimentos juntos para obtener la cantidad de aminoácidos esenciales que necesitamos y formar la proteína completa. Lo podemos comer, ni siquiera hace falta estos dos alimentos para ir, o sea, ni siquiera hace falta comer estos dos alimentos. Podríamos tener una dieta como la que llevo yo hace 4 años, totalmente frugívora, basado en estos alimentos de acá arriba nada más y sin que falte absolutamente ningún tipo de proteína completa. Al margen de eso, no hace falta comerlos obviamente juntos en las comidas, sino que se pueden comer por separado, y si uno va variando, aunque sea estos o estos alimentos o todos, en una dieta variada y equilibrada de todos los nutrientes, macronutrientes y micronutrientes, no va a faltar absolutamente nada. Bueno, eso sería todo. Este fue el último que marqué ahí. Y bueno, dicho lo dicho, vuelvo a repetir, están estas infografías en mi Facebook. Me buscan como Leonardo Otero en el Facebook, van a encontrar esta y van a encontrar, bueno, todas, ¿no? Esta que explicamos antes y también la que explicamos la otra vez, que es la de la combinación de las frutas. Con todo esto más o menos ya tienen una idea en general de lo que es la postura al higienismo, la cual volvemos a repetir, es simplemente la postura higienista. Yo animo a la gente a ponerla en práctica y sacar sus propias conclusiones con los observaciones que dije al principio del video, ¿no? Bueno, espero les haya ayudado. Y bueno, gracias al que haya llegado hasta aquí y al que no haya llegado hasta aquí, que se haya aburrido. Muchas gracias también por los malos comentarios que dirán después en la farándula, que me harán publicidad. Y gracias también por los dislikes, todo sirve. Sean libres, ninguno tenemos la verdad absoluta.
La verdad siempre está dentro nuestro y tenemos que seguir, más que seguir reglas, combinaciones y todas estas cosas, que sí, está bueno. No recomiendo seguirlas sin antes seguirse a uno mismo, ¿no? La propia intuición. Así que espero que resuenen. Si no resuenan, también estará muy bien. Así que muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Saludetes. Bye bye.